Bueno, pues bienvenidas a todas. Es un placer teneros aquí y bueno, vamos a ver si podemos profundizar un poco sobre diversas metodologías que tienen como finalidad el poder ayudar a emprendedores desde su fase proyecto en fase idea, proyecto en fase pre-seed, hasta el final. En principio vamos a hacer un repaso a las diversas metodologías, todas basadas en desarrollo centrado en la innovación, que están disponibles a través de nuestra web. Si entráis en BigCey, esto lo vais a poder ver, todos los enlaces y todo está en la presentación que se os va a compartir. Antes que nada, permitidme que comparta pantalla. Perdonadme, pero se me da mal hacer dos cosas al mismo tiempo y o comparto o hablo. A ver. Ahora sí tenéis que ver la presentación, ¿es correcto? Sí, ¿eh? Sí, sí que se ve, Vale, Juan, sí. muy bien. Vale. Brevemente, pues no tenemos demasiado tiempo, hay formaciones que son de mucho más tiempo, de 3 horas, de 4 horas, con 2 pues tampoco hay para demasiado. Voy a, por tener una, ¿cómo decirlo? Una visión más clara de quiénes estamos aquí y qué puede ser lo más necesario a la hora de profundizar en este tema. Sí me gustaría, estoy hablando de 30 segundos, 45 segundos, no mucho más, una breve presentación de quiénes sois y qué hacéis, para que yo pueda tener una idea un poco más clara sobre, como digo, acerca de sobre qué cosas sería más conveniente ahondar o qué cosas sería más conveniente explicar. Luego me voy a presentar yo y vais a tener también un poco una noción más clara de quién es la persona que os habla, ¿vale? Así que si os parece, voy a nombraros por orden de aparición en mi pantalla, en mi Zoom. Teresa Armengot, buenos días. ¿Se me oye? Sí, Sí. perfectamente. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Teresa, yo soy técnico de desarrollo local, bueno, de emprendimiento y empresa en Pactem Nord. Lo que pasa que mi rol ahora actualmente yo trabajo en Norte Sud, un poco de apoyo para las empresas y emprendimiento de la Dana. Muy bien, vale, ok. De acuerdo, muchísimas gracias, Teresa. Sonia Esteban. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, Vale, nada, yo soy del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y trabajamos en apoyo al comercio y, y bueno, me interesa todo lo que tenga que ver con apoyar, impulsar, promover y ayudar a empresarios y futuros empresarios. muy bien, maravilloso. Muchísimas gracias, Sonia. Teresa Escribá. Hola, Hola, buenos hola, Teresa. días. Yo Buenos días. soy la coach de emprendimiento de la Mancomunidad Interior Tierra del Vino y me dedico a hacer planes de empresas, planes financieros con todos los emprendedores de la comarca, a resolver consultas concretas de empresas y demás. Perfecto, muchísimas gracias. Adele Serra. Y Juan se Se- presenta por el chat. Sí, te la he puesto en el chat. Ah, vale, vale, vale. Y Presento dice, por no aquí. dispongo de micro, mi nombre es Lara y soy agente de empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de Serra, en Valencia. Vale. Muy bien. Ok. Y me falta Sole Martínez. Falta oír a Sole Martínez. Buenos días. Pues no puedo hablar, soy Sole Martínez, coach ejecutiva. Vale. Muy bien. Tengo una ligera idea de, bueno, quiénes sois, qué hacéis. Falto yo, pero bueno. Ah, vale, vale, pues es que no me, ¿sabes qué pasa? No me aparecía la flechita de ir haciendo aparecer perfiles presentes en la reunión. Creía que los había nombrado a todos. Bueno, soy Carla Carla. Rubio. Sí,
y trabajo en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia, y estamos aquí en el Parc Científic de la universidad. Y yo soy la agente de transferencia e innovación. Con el perfil este que se creó de agentes de innovación de Ara y Bace, pues ese perfil sería. Muy bien, perfecto. Pues ya está, ahora solo queda que me presente yo. Soy Juan Simó, soy, bueno, experto en desarrollo de negocio e innovación. El otro día a nivel interno hablábamos de que quizás como estamos pendientes de lo que hace falta para que las empresas puedan funcionar, acaben funcionando bien, las startups, los nuevos emprendimientos, los nuevos autónomos, dudamos entre llamarnos, o sea, era un poco un entorno coloquial, hablamos de llamarnos a partir de ahora mecánicos de las nuevas empresas o mecánicos de la innovación y de las startups y de los negocios crecientes. A ver, nuestra función en el fondo pues es crecer, transformar e innovar, es un poco el leitmotiv que marca CEI Valencia a la hora de emprender todas sus acciones y a la hora de tener foco en las actividades que desarrolla. Y poco más os puedo decir acerca de mí. Bueno, de formación ingeniero civil, he pasado por todos los estados de la materia profesional y de negocio, trabajador por cuenta ajena, autónomo, gerente de una sociedad limitada. He participado en 2 startups y, como no, he también pasado por la situación de desempleo. O sea, entre eso y lo que he podido ir aprendiendo a nivel académico formativo, es decir, entre mi experiencia y mis conocimientos, pues bueno, me encargo de intentar compartir todo eso con la gente con la que tenemos contacto con un único fin, y es que el nivel de probabilidad de los desarrollos de negocio que se inicien, de los proyectos de negocio que se inicien, ese nivel de probabilidad de éxito aumente en la medida de lo posible. ¿Vale? Entonces, por lo que me decís, en mayor o menor medida habéis tenido contacto con temas de innovación y de desarrollo de nuevos proyectos de negocio. Yo os preguntaría, bueno, hago un inciso, durante mi explicación, interrumpidme cada vez que necesitéis, decid lo que consideréis oportuno de decir que puede aportar o puede dar, lanzar luz sobre un tema concreto y clarificar las cosas, no hay ningún problema. Me interrumpís lo que haga falta y vamos enriqueciéndonos todos, ¿vale? Entonces, os estaba preguntando si habéis utilizado en algún momento la metodología BIC que pone a vuestra disposición los CEI de la Comunidad Valenciana. Si conocéis las metodologías que están bajo el paraguas BIC CEI, ¿las habéis utilizado en algún momento? ¿Las conocéis? No, en mi caso no. Vale, No, en perfecto. mi caso tampoco. ¿Os suenan metodologías como Design Thinking, Lean Startup? Ahí sí. Sí, es así. Vale. De alguna manera profundizaremos sobre todo eso, pero vamos a ver cómo hay una especie de adaptación de esas metodologías a unas versiones nuevas que son las que aparecen en las 4 ramas de Big CEI, ¿vale? Big Idea es específicamente la que se corresponde con las fases más iniciales del desarrollo de una idea de negocio, y es sobre la que nos vamos a centrar hoy, en concreto trabajando 3 herramientas o poniendo como ejemplo cómo avanzar, cómo apoyarnos en 3 herramientas para ir consolidando la idea de negocio y poder avanzar de forma lean. De forma lean, la filosofía lean, que tiene mucho que ver con todo esto, es la filosofía de no gastes más energía ni más esfuerzo del estrictamente necesario para conseguir lo que tengas que conseguir. Deja solo, es una filosofía que viene del ámbito de la empresa
de las empresas japonesas en su resurgir después de la Segunda Guerra Mundial, años 50-60, y es deja de hacer todo lo superfluo, todo lo que no aporta realmente valor, no aporta un valor directo, y haz solamente aquello que te va reportando beneficios directos y palpables. Bueno, esto está un poco detrás de todo lo que vamos a hacer. Me meto ya en materia y hacemos un breve repaso del contenido de la sesión. Sé que este formato de talleres o formaciones por videoconferencia no dan mucho pie a la participación o no son tan susceptibles de permitir una participación más espontánea por parte de los que integráis la sesión, pero vamos a intentar que, como decía antes, bien porque me interrumpáis porque hace falta o bien porque queréis intervenir aportando visiones sobre qué estamos haciendo, por ejemplo, a la hora de poner en práctica la utilización de una plantilla, que lo hagamos y que os sentáis totalmente libres. Entiendo que la puesta en común va a poder aportar mucho más que simplemente que tengáis que aguantar como un frontón esta chapa que os voy a dar durante hora y media, 2 horas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de Wikidea, Startup, Scale, EXO, ¿vale? En principio son 4 ramas, son 4 metodologías para 4 fases distintas del desarrollo de una idea de negocio, de un proyecto de negocio, y vamos a ver un poco, menos voy a intentar transmitiros una visión general de en qué consiste cada una de esas metodologías, cuándo tienen su aplicación y que sepáis que están ahí. Realmente yo entiendo que los emprendedores, quizá en tu caso, Carla, que estás en un punto en el que puedes tener contacto con spin-offs ya que han arrancado, que a lo mejor empiezan a tener una fase inicial de poca facturación o nula facturación, pero que normalmente pueden tener opciones importantes de empezar a facturar. Quizá en tu caso, Wikidea, por supuesto, es aplicable. No es que sean, por decirlo así, cápsulas o cassettes que solamente caben en un caso concreto y en otro no, pero Wikidea sería aplicable para tu caso, pero quizá tendría más sentido Big Startup o incluso Big Scale. Big Exo es un caso de una metodología un tanto especial y veremos un poco por qué. ¿Vale? La idea es aportaros plantillas que os puedan servir a la hora de acompañar a vuestros usuarios, a vuestros atendidos, a los emprendedores o startuperos que lleguen a pedir vuestros servicios, estar con vosotros, ayudarles a crear ideas de nuevos productos con soluciones siempre teniendo en cuenta la perspectiva del cliente. Haremos una serie de reflexiones para entender un poco algo que yo tengo que reconocer que incluso teniendo empresa no había comprendido muy bien. Es algo que comprendí con los años a posteriori y entiendo que es vital que quien sea que tenga que lanzar una idea de negocio, una empresa, startup al mercado, tiene que conocer, tiene que saber que esa es un poco la base de funcionamiento y la base del éxito de cualquier idea de negocio. Lo veremos. Veremos cómo planear y componer un modelo de negocio partiendo de una propuesta de valor. Incluso hablaremos de una herramienta previa que a mí me parece vital y que, qué casualidad, también está relacionada mucho con la filosofía Lean de hacer las cosas de la industria japonesa, que es la herramienta de los 5 porqués. Ya os la explicaré con más detenimiento. Y bueno, no entraremos al detalle, es difícil trabajar un MVP, un producto mínimo viable, pero bueno, hablaremos sobre la importancia de poder configurar uno y de utilizarlo como herramienta fundamental para avanzar con la seguridad necesaria en nuestro proyecto. ¿Vale? Como ponía en la parte final de esta diapositiva de contenido de la sesión, bueno, vamos a centrarnos sobre todo en el primer estadio empresarial, en el de la idea. ¿Vale?
Bueno, pues como decía Umbral, bueno, la diapositiva para hablar de nuestro libro está un poco más adelante. La recordaba de manera inmediata a la de contenidos. Os pongo en antecedentes. A ver, hay cosas que no tenemos que perder de vista, que no tienen que perder de vista los futuros empresarios, los emprendedores, la gente que está con una idea en la cabeza, y es una idea o son un conjunto de ideas que forman la base para poder tener un proyecto viable, exitoso, sostenible, sobre todo sostenible económicamente, porque si no lo es económicamente no lo puede ser en el resto de ámbitos. Una serie de ideas que nos van a ayudar a saber, a entender cómo demonios podemos desarrollar una idea de negocio con visos de que pueda tener recorrido. Hace no mucho, la verdad es que fue en un evento que organizó CEI e INCIBE, vino Carlota Pi, una emprendedora, una empresaria, que hace, creo recordar que unos 15 años, porque 2010 o así, creó la empresa Hola Luz. Y dijo algo que en el fondo coincide con, o sea, al final detecté una formulación de algo que hacía tiempo que yo me barruntaba, que yo presentía, sentía, y por qué no decirlo así, estaba convencido de que tenía toda la razón de ser, todas las posibilidades de ser absolutamente cierto. Dijo que una empresa tiene su razón de ser en el hecho de hacer de este mundo un lugar mejor. Hacer de este mundo un lugar mejor implica aportar utilidades, valor a las personas. Eso me lleva a otra frase que también en su momento me hizo reflexionar. Una frase de un economista austriaco del siglo pasado, Ludwig von Mises, que habla de que la generación, la clave de la generación de valor está en servir al prójimo. Y hay que entender valor en un sentido bidireccional. Valor en forma de utilidad que se le otorga, que se le transfiere con la venta de nuestro producto o nuestro servicio a nuestro usuario, a nuestro cliente, y valor, cómo no, económico, que por contrapartida recibimos nosotros de nuestro usuario o nuestro servicio. Ese intercambio de valor solamente es posible si se sirve al prójimo. Dicho de otra manera, si se otorga valor, si aportamos cosas que son útiles a las necesidades de nuestros clientes y usuarios. Eso tiene que estar en la base de todo. Hay en muchísimas ocasiones, os encontraréis, yo lo he vivido en primera persona en la medida en la que he podido ser empresario y emprendedor, hay un enamoramiento inicial bárbaro sobre la idea que hemos tenido y que nadie la ha tenido previamente y que es ideal, es genial, se nos ha ocurrido a nosotros, es nuestro hijo es alto, es estudioso, es intocable. Yo sé cómo de bueno es mi hijo y que nadie me diga nada sobre mi hijo que me voy a mosquear. Ese punto de partida es propio de esa situación de enamoramiento de nuestra idea típica de los emprendedores. Lo importante es salir, una de las frases típicas, la presencia una vez más del inglés, get out the box, sal de la caja, mira las cosas desde fuera, ten contacto con el exterior y, en este caso, la aplicación de todo esto sería detecta exactamente de qué manera lo que tú aportas puede generar valor y utilidad a los clientes que vas a tener, ¿vale? Vale, todo esto que os he dicho tiene que ver con el hecho de que, como comentaba, cuando uno tiene en mente una idea de negocio, la piensa, la repiensa, la piensa muchas veces y al final llega a la conclusión de que como se ha puesto sin más en la piel del
cliente ya sabe exactamente lo que piensa el cliente y lo tiene todo claro, empieza a hacer teorías y piensa que no es necesario contrastar nada más. Bueno, pues como decía Sherlock Holmes, el personaje de Conan Doyle, en algún momento, en alguna de sus novelas, es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a manipular los hechos para que se ajusten a sus teorías, en lugar de que las teorías se ajusten a los hechos. Bueno, pues todo el proceso, o en gran medida el proceso de estas metodologías, BIC, tiene que ver con el hecho de contrastar, con el hecho de no quedarnos simplemente con nuestras impresiones, nuestras teorías y empezar a trabajar en contacto con el exterior, inicialmente estableciendo marcos de trabajo y luego pasando a acciones que tienen por finalidad el contrastar esas teorías, el ver de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de las hipótesis que barajamos, que son la base de funcionamiento de nuestro modelo de negocio, cuáles de ellas están contrastadas, cuáles de ellas necesitan un ajuste y cuáles de ellas directamente pues no sirven, no son ciertas. Las hemos imaginado y no responden a la realidad. ¿Vale? Pues entonces, ahí es donde os hago la referencia de las cuatro metodologías incluidas debajo de la capa de BigC y empreneurjunts.es. Ahí tenéis la dirección, la URL del sitio donde podéis acceder a las 4 y luego podéis elegir cada una de ellas. En la presentación final está, evidentemente está todo igual que lo estáis viendo y podréis acceder. Vale, de todas ellas, vamos a hacer un breve repaso. Como decía, porque tuvierais una visión algo más clara, algo más cercana a cuál es su utilidad. A ver, Wikidea no es otra cosa que una adaptación del tan famoso y conocido esquema de funcionamiento y de aplicación de la metodología de Design Thinking, que no es otra cosa que un proceso iterativo que tiene como finalidad el ir avanzando en la definición, ideación de una solución, prototipación, no sé si es correcta esa palabra, la creación de un prototipo que represente, que recoja los atributos que tiene la solución que hemos pensado que puede funcionar y un posterior testeo con interesados, con stakeholders. Normalmente van a ser usuarios o clientes. En un esquema de negocio, en un modelo de negocio, se pueden dar circunstancias en las que cliente y usuario no sean lo mismo. Hago un inciso, por ejemplo, estamos en una formación en la que los usuarios y usuarios, stakeholders principales de esta formación sois vosotras, sois personas que recibís la formación y que tenéis que quedar satisfechas con esta formación, tenéis que quedar contentas con todo lo que habéis aprendido, sois usuarias, pero por otro lado está el cliente, que sería la administración, que sería IBACE, que es quien paga la cuenta de esta formación. Bueno, eso se da a veces en algunos modelos de negocio. Bueno, pues a veces el testeo tiene que ser tanto con el usuario como con el cliente. Simplemente hacer la puntualización porque es importante no identificar de manera exacta e inequívoca en todos los casos usuario con cliente, cliente con usuario. Bueno, pues al final el proceso es desarrollar una idea en base a situarse dentro de los zapatos o debajo de la piel de nuestro potencial cliente, quien creamos que es nuestro potencial cliente, para definir cuál es su situación, sus circunstancias, qué ocurre a su alrededor, qué, en definitiva, problemas o necesidades tiene, en base a ello, idear las características que tiene que tener una solución, prototiparla y testearla. Al final,
el objetivo, y ahora hablaré sobre eso, en esta fase, en este, ¿cómo decirlo? En esta etapa idea, estamos en la fase idea, en la metodología idea, en esta fase idea, lo importante a través del design thinking es hablar del encaje problema-solución. Esto me parece bastante importante, si no lo conocíais, tenerlo en mente. No existe una frontera absolutamente marcada o demarcada entre dónde termina el design thinking y dónde comienza el Lean Startup. No. Hay herramientas que vamos a ver, las herramientas que vamos a ver hoy, perfectamente en procesos de Lean Startup se pueden utilizar para trabajar sobre mejoras, sobre reorientaciones, sobre pivotes de nuestro modelo de negocio. Perfectamente. Pero sí es cierto que Design Thinking, que en la fase idea estamos trabajando en un encaje inicial problema-solución. El siguiente paso será a través de un producto mínimo viable comercializable. No significa que no pueda haber productos mínimos viables en la fase encaje problema-solución. Sí podemos hacer algún producto mínimo viable cuando prototipamos y damos ese prototipo a examen, pasamos a examen, a test de potenciales stakeholders importantes, como he dicho, usuarios o clientes. Puede haber un prototipo, puede haber un producto mínimo viable. Pero el paso del design thinking al Lean Startup es que a partir de aquí hay un MVP que tiene que servir para validar de manera inequívoca nuestro proyecto de negocio. ¿Y cuál es la validación de manera inequívoca? Bueno, hay varios autores, Eric Ries, en fin, el Osterwalder, diferentes autores que han desarrollado estas metodologías que hablan que la validación definitiva viene cuando conseguimos que los primeros clientes, dicho coloquialmente, se rasquen el bolsillo y nos compren. Mientras eso no ocurra, no tenemos un negocio y no tenemos un modelo de negocio en vías reales, tangibles, palpables, de convertirse en viable. Entonces, Steve Blank, como decía, Eric Ries, Alexander Osterwalder, hablan de que la validación real viene cuando realmente conseguimos las primeras ventas. Eso ya es, trabajar con eso es trabajar en la fase en la que estamos intentando dilucidar el encaje producto-mercado idóneo, pero es una segunda fase. Vale, pues para eso está también Big Startup. Aquí veréis que estoy recurriendo a las grafías, los gráficos típicos y tópicos y generalizados y comúnmente utilizados para definir los procesos que se esconden detrás de cada metodología. Estos 5 hexágonos es la representación típica que tiene la metodología Design Thinking, y este gráfico de ciclo es el típico que siempre se utiliza para definir la metodología que está detrás del nombre Lean Startup, ¿vale? Partimos de una idea, la idea, siempre siguiendo con lo que hemos dicho, será algo trabajado desde el Design Thinking, trabajado desde la fase anterior. No he dicho que, bueno, he hablado de que es un proceso iterativo, en cada uno de los pasos del proceso, si algo no nos encaja, los resultados que tenemos no son los adecuados, vemos que no obtenemos información suficientemente contrastada, verosímil, podemos dar marcha atrás, volver a algún paso anterior y recalcularlo todo, ¿vale? Es importante saberlo, que ese enfoque cíclico se da tanto en el Design Thinking como con el Lean Startup, ¿vale?
Como decía, las ideas de las que partimos a la hora de entrar en este ciclo son ideas trabajadas previamente en Design Thinking. A partir de ahí creamos un producto mínimo viable que intentamos medirlo. Estos KPIs o estas métricas de medición suelen tener que ver muchas veces con aspectos relacionados con datos económicos, no necesariamente, pueden tener que ver con datos relacionados con la funcionalidad del producto o la capacidad de aportar soluciones del servicio, pero como digo, en esta fase, en esta metodología, estamos ya en el mercado y el medir, una de los KPIs más importantes a medir, unos de los más importantes a medir van a tener que ver, como digo, con magnitudes que se miden en euros o en recurrencia de compra, o en fin, relacionado con la parte comercial del modelo de negocio, ¿vale? A partir de ahí obtendremos datos y aprenderemos sobre qué cosas hay que variar, si todos los aspectos de nuestro producto, de nuestro planteamiento de modelo de negocio es adecuado, seguiremos por adelante, variaremos si no es así lo que sea necesario y repetiremos este ciclo las veces que sea necesario para poder establecer un avance lo más seguro y lo más lean. Como pone en la propia diapositiva, el enfoque es ir avanzando, minimizando el uso de recursos. En cada iteración el producto mínimo viable irá tomando más forma en función de todo lo que hemos aprendido, en función de los datos que hemos ido recabando y en función de cómo todo eso ha ido modificando y mejorando la idea que teníamos sobre qué es lo que tiene que ser nuestro producto o nuestro servicio. ¿Vale? Aquí aparece, como veis, el concepto producto mínimo viable. El objetivo principal, aprender del mercado lo más rápido posible para tomar decisiones. Y lo importante es validar hipótesis antes de comprometer un capital significativo. Vale. Bueno, el proceso de la validación. A partir de ahí vamos a entrar en algo que va a ser necesario. Es necesario para la metodología anterior, para Lean Startup en versión Big Startup. Estamos hablando en el fondo de una metodología Big Startup y Lean Startup que comparten absolutamente la misma filosofía, pero de alguna manera, pues Big Startup está adaptada a nuestro entorno, a nuestro territorio y tiene foco en los emprendedores de la Comunidad Valenciana, ¿vale? En ambos casos, tanto en Big Startup como en Big Scale, es importante tener en cuenta que al final el proceso de generación de ideas, de mejora de ideas, de innovación y de adquisición de ventaja competitiva para hacerse un hueco en el mercado y para poder escalar, inicialmente hacerse un hueco en el mercado supone introducir en nuestro producto todo lo que vamos aprendiendo para mejorarlo y conseguir una porción, en la medida de lo posible, de presencia en nuestro mercado, el mercado en el que nos vayamos a instalar en función del producto que sea, del servicio que sea. Pero una vez dentro de ese mercado y utilizando este proceso de todo nuestro conocimiento, lo pasamos por nuestra maquinaria de inteligencia o adaptación y vamos generando valor, todo esto vale para la fase anterior, para la etapa anterior, para la etapa Lean Startup y vale para la siguiente, para la etapa de escalado de nuestra startup, de nuestra empresa, ¿vale? Esto, evidentemente, este escalado ya implica tamaños de negocio, tamaños de empresa, bueno, de cierto nivel, con cierto nivel de facturación, con cierto nivel de activos, con cierto nivel de volumen de negocio. Lo de activos quizás lo retiraría porque cada vez más
hay empresas muy importantes con niveles de activo, con inmovilizado por propiedades directas de la empresa realmente bajos. ¿Ve? Hay un ejemplo y lo pongo bien al caso y quizás sea interesante para hablar de esto y para hablar también de, cómo no, de la siguiente metodología, que es la EXO, la propia de organizaciones o empresas o startups que tienen crecimientos exponenciales. Os hablaba de que a día de hoy una gran empresa no es necesariamente sinónimo de una empresa propietaria de grandes activos, porque, por ejemplo, Hilton Hoteles es una empresa norteamericana creada en 2019 que tiene, creo recordar, no me hagáis mucho caso, alguna presentación mía está, tiene una facturación anual de 60.000 millones de euros, una barbaridad. No me toméis la cifra al pie de la letra. Pero la importancia no es la cifra, la importancia es que la misma facturación tiene Airbnb. El problema o la diferencia fundamental es que Hilton tiene muchísimo patrimonio inmovilizado en forma de construcciones, de hoteles, de camas, de cocinas, de instalaciones, y Airbnb no tiene nada. Y las dos son dos empresas que por tamaño de facturación son similares. Con lo cual, una gran empresa, a la hora de determinar si es susceptible de aplicar en ella Scale o la filosofía del loop, no necesariamente tiene que ser una empresa con muchos activos. Tiene que ser una empresa grande, eso sí, para que tenga recursos necesarios para poder escapar de la tendencia natural de los ciclos de vida de producto y pueda escalar con nuevos productos, nuevas ventas, innovación. Abro un inciso. Creo que lo he mencionado al inicio. Al final, todas estas metodologías tienen como denominador común el concepto innovación. Innovación, que es algo tan sencillo como mudar o alterar algo introduciendo novedades. Eso es lo que nos pone el diccionario de la Real Academia. No es más. Es un concepto que a veces al emprendedor puede llegar a, bueno, iba a decir a sobrepasarle, a imponerle, porque parece que la innovación con mayúsculas puede ser algo que solamente esté al alcance de grandes corporaciones, pero no es así. Hay diferentes tipos de innovación, incremental, la disruptiva. Al menos la incremental está a disposición y bueno, como digo, la innovación es el hilo conductor de todas estas metodologías. La idea de esta metodología Scale es utilizar la filosofía de una desarrollada por una consultora española, que es la filosofía del loop. Para poderlo explicar de una forma muy sencilla, lo que veis aquí es un gráfico a la izquierda. Veis que hay los dos ejes, uno, el vertical, adaptación o inteligencia, y el horizontal, conocimiento o intelecto, que hace referencia a lo que habíamos visto en esta diapositiva de aquí. Bueno, pues vemos que cualquier producto sale al mercado, se desarrolla y al final acaba saliendo al mercado en la medida en la que se va definiendo y va tomando forma, la medida, como digo, en la que el conocimiento o el intelecto que tiene la organización, la empresa, va desarrollando el producto para que se adapte de la mejor manera posible a las necesidades de nuestro cliente. Esa adaptación a través del conocimiento de las necesidades de nuestro cliente va haciendo evolucionar cada vez, añadiendo más innovación, más evoluciones al producto, pero de alguna manera la adaptación a lo que realmente quiere el mercado, hay un momento en el que no es posible poner muchos más atributos o desarrollar mucho más un producto como para que continúe creciendo en el mercado, y automáticamente decae su presencia en el mercado.
loop, la espiral, lo que propone es, a través del conocimiento en diversas áreas que tienen que ver con las tres esferas básicas, y no me voy a extender más, tres esferas básicas en las que se basa cualquier tipo de innovación: la esfera del avance en el entorno social y cultural, el avance en el entorno económico y que tiene que ver con la macroeconomía, económico y financiero, y el avance tecnológico y científico. En la medida en la que esas tres esferas van avanzando, en la medida en la que vamos conociendo como organización cómo poder introducir innovaciones que puedan adaptarse a esos cambios, podemos generar un loop dentro de la organización y que surjan nuevos productos que estén en el mercado y generen nuevas ventas, un escalado en ventas, un escalado económico, y que por lo tanto la organización, la empresa, pueda crecer, ¿vale? Eso sería la filosofía de Scale, dicho de una manera muy sucinta, ¿vale? Y por último, en la última metodología, que está enfocada fundamentalmente, yo diría, que a empresas que tienen un componente digital muy importante, es una metodología que lo que hace es bueno, dar los parámetros de gestión y de comportamiento y de planteamiento a nuevas líneas de negocio que pueden ser exponenciales, o a nuevos negocios, a nuevas empresas, nuevas startups que pueden ser exponenciales, intentando, entre otras cosas, bueno, pues, ¿cómo decirlo? Tratar, manejar desde la serenidad situaciones que se dan con este tipo de empresas que tienen, por ejemplo, inicios de decepción, inicios en los que el crecimiento es nulo. Incluso hay ocasiones que en la gráfica que aparece aquí se podría hacer un cambio y hacer aparecer que la zona de decepción incluso pasa a decrecimiento. Hay momentos en los que en los inicios las Exos tienen pérdidas, necesitan grandes capitales iniciales para poder arrancar, pero a partir de ahí, bueno, pues diferentes aspectos que se dan en nuestra sociedad de hoy, en el entorno en el que vivimos, que por supuesto tienen que ver con el avance tecnológico rapidísimo, con la digitalización, con la IA, con el blockchain, con el Internet de las Cosas, con muchísimas de estas nuevas tecnologías que están a nuestro alcance. Se dan procesos de disrupción, también añadidos a entornos en los cuales muchas veces las empresas que consiguen ser exos, Airbnb podría ser un caso perfectamente de exo, pueden serlo, entre otras cosas, porque no necesitan 100 años de inversión como ha necesitado, siguiendo con el ejemplo anterior, Hilton Hoteles, creando, construyendo hoteles, contratando personal, pagando nóminas de muchísimo personal. Todo eso no hace falta. La disrupción viene porque automáticamente se pone por medios digitales a disposición cantidad de activos no propios al alcance de un público inmenso. Y es ahí donde se produce ese disparo de crecimiento exponencial, ¿vale? Bueno, pues la metodología Big Exo entra en diferentes procedimientos, protocolos, herramientas y aspectos que hay que tener en cuenta para poder gestionar este tipo de startups o este tipo de líneas de negocio dentro de algunas empresas. Hay algunas empresas de cierto tamaño, multinacionales, empresas de cierto nivel, que siempre exploran nuevas vías de negocio, e incluso aunque ello suponga asumir ciertos riesgos. En ocasiones, comentario al margen, esos riesgos se asumen generando una startup o una spin-off, por decirlo así, que surge de una gran empresa, de una multinacional, con lo que se consigue aquilatar, delimitar dónde está el riesgo, y que ese riesgo no salpique, no pueda, exagerando las circunstancias, no pueda arrastrar a toda la organización. Pero bueno, en cualquier caso se habla de situaciones en las que se pretende conocer cómo
desarrollar con éxito modelos de negocio que tienen un recorrido de crecimiento exponencial. ¿Vale? Entonces, la pregunta que surge aquí al inicio de todo este proceso, hemos pasado por las diversas fases por las que hipotéticamente puede pasar una startup, un proyecto de negocio, desde la idea hasta convertirse en lo más exitoso a día de hoy, que sería en una empresa de crecimiento exponencial. Entonces, el planteamiento en el inicio es muy sencillo, es ¿mi idea es viable o no? Entiendo que en muchos casos el emprendedor o equipo de emprendedores que os llegue, en sus preguntas, en el trasfondo de sus preguntas o directamente su pregunta va a ser la cuestión, ¿mi idea es viable o no? ¿Qué puedo hacer para saberlo? Yo no sé si os ha pasado a vosotros, a mí en alguna ocasión hay algún emprendedor que me ha venido y me ha dicho, mira, yo quiero, te voy a contar mi idea, me tienes que decir si es o no es viable. Y si no es viable, me voy a mi casa y si es viable, pues lo invierto todo. No es tan sencillo, evidentemente no es tan sencillo. Es más, en algún caso, hasta alguien me ha dicho, tengo que emprender, dime algo que sea un éxito para que emprendan. Son anécdotas, que son circunstancias que se dan y lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, poder posibilitar que nuestros emprendedores tengan las mejores herramientas para evaluar de la mejor manera posible cuál es el grado de probabilidad de que su proyecto sea un éxito o no. ¿Vale? Llevo 50 minutos hablando, más o menos. A mí siempre me da miedo que, en virtud de la emoción que me entra cuando empiezo a hablar de estas cosas, me embale y no de turno para que nadie hable. Y no quiero eso. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna situación, anécdota, experiencia que ayude a reforzar algo? ¿Alguna aclaración? ¿Nada? Vale. Pues sigo entonces. Vale, entonces, a partir de ahí, ¿mi idea es viable o no? Pues volvemos al inicio. Deberíamos de plantearnos en un estado inicial el grado de viabilidad de nuestra idea utilizando la metodología Design Thinking. Ay, Juan, pero si me meto en vuestra página web, lo que ponéis como gráfico ilustrativo de en qué consiste Big Idea no se parece en nada al gráfico típico de en qué consiste el Design Thinking. A ver, es una reinterpretación y voy a daros las claves, que no son para nada complejas, para entender cómo existe una homologación, una analogía exacta entre lo que es este gráfico, entre lo que es planteamiento genérico de Design Thinking y lo que es Big Idea. A ver, perdonadme un segundo. Si entráis en nuestra página de Big Idea, veréis que no habla de empatizar, habla de mapear. Empatizar y mapear van en el sentido de ponerte en la piel de tu potencial cliente o usuario, stakeholder principal, para saber qué le pasa, cuál es su entorno, qué piensa, de qué manera reacciona, qué cosas le agobian. Hay que mapear un grupo de personas y la situación en la que se encuentra. ¿Vale? A partir de ahí, ahora explicaré por qué la utilización de rombos y no la utilización de los de los 5 hexágonos. A partir de ahí hay que definir o explorar. Definir o explorar. En este caso incluso hasta coincide el color verde y verde. Hay que definir
qué soluciones hay que explorar, qué características tiene que tener la solución que creamos que encaja de la mejor manera posible en el entorno, en las condiciones, en las necesidades del cliente al que vamos a querer atender con nuestra idea de negocio. Vale, a partir de ahí llegamos a un punto de convergencia entre los dos rombos que se ha dado en llamar desafío de diseño. Desafío de diseño sería lo que tendría correspondencia directa con idear. El idear y diseñar van de la mano. Aquí, en este punto, hay que empezar a pensar qué forma tenemos que darle a nuestro producto o servicio, que esas características que hemos explorado que tiene que tener, cómo las materializamos en forma de producto o servicio. Y a partir de ahí construimos, o lo que es lo mismo, prototipamos. Hacemos nuestro primer prototipo, nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra primera versión mínimamente tangible en la que se han transformado nuestras ideas y nuestro listado de características que tenía que tener lo que fuera que fuésemos a vender, ¿vale? Entonces, construimos y la última fase no hay cambio en el nombre. Es test o testear. Es decir, prototipamos, construimos el prototipo y testeamos. ¿Qué ocurre? Lo mismo que antes. Aquí no están estas flechas de retorno a fases anteriores, a etapas anteriores, pero exactamente igual. Si en algún punto de nuestro avance detectamos que nuestro planteamiento no tiene visos de ser el adecuado, no es verosímil, tenemos, imaginaos, intentamos construir nuestro prototipo y es físicamente construirlo. Hay que volver para atrás. Tenemos que redefinir y explorar otras características y tendremos que rehacer a través de nuestro desafío de diseño, tendremos que reidear cuál es nuestra idea, nuestro producto o servicio y volverlo a construir. Testear. Resulta que testeamos y se comprueba que nuestros clientes nos están diciendo que sus necesidades en virtud de lo que están viendo con la interacción con nuestro producto mínimo viable, sus necesidades para nada están satisfechas con nuestro producto. Pues demonios, algo hemos hecho mal. Deberemos quizá volver a mapear o deberemos volver a empatizar para ver realmente con lo que hemos aprendido cómo somos capaces de interpretar adecuadamente cuál es el cúmulo de necesidades, cuál es el problema que tiene nuestro cliente, ¿vale? Entonces, el planteamiento a partir de ahí es similar, por no decir el mismo, cambia el esquema, pero es similar en ambos casos. Me faltaba deciros algo que acaba de dotar de sentido a este gráfico. A ver, veis que son dos rombos unidos por un vértice y lo que vienen a significar es que en la fase de mapear y un poquito de explorar estamos en una fase divergente, es decir, estamos explorando o estamos haciendo nuestro trabajo de una manera abierta, recopilando con una mente abierta, recopilando ideas y llega un punto en el que hemos establecido, ponemos un tope, que es el marco de trabajo, y hemos establecido, hemos puesto encima de la mesa o hemos listado todas las ideas que tenemos que tener en cuenta a la hora de explorar cómo tiene que ser nuestra solución, ¿vale? Eso llega a un punto en el que lo definimos, en un punto de convergencia con el siguiente rombo, lo definimos como desafío de diseño, porque en la otra diapositiva, en el otro esquema de metodología, se llama idear, ¿vale? Con ese desafío de diseño empezamos a construir y vamos dotando a ese prototipo de diferentes características. Y lo que tenga, cuando tenemos el concepto materializado, lo vamos a testear y vamos a sacar unas conclusiones que nos van a permitir implementar o volver para atrás a cualquiera de los pasos anteriores. Con lo cual, el proceso de mapear básicamente y de construir tienen componentes de divergencia, de recopilación, de desarrollo
y el de explorar y testear es de concreción, concreción de listado de características y concreción de resultados, de validaciones de hipótesis y de aprendizaje para implementar. Vale, por acabar de cerrar el círculo total de las dos primeras metodologías, la idea y la startup, la que tiene que ver con Design Thinking y la que tiene que ver con Lean Startup, a partir de un nivel de implementación aceptable, volveríamos aquí y estaríamos en un punto en el que podríamos empezar a plantearnos una salida al mercado para poner en marcha Lean Startup, para poner en marcha Big Startup. ¿Vale? Juan, ¿esto se corta con cuchillo? No. ¿Es posible que estando en Big Startup tengamos en algún momento que volver a hacer planteamientos y utilizar partes de la metodología IDEA? Pues sí, por supuesto que sí. ¿Todas las herramientas que aparecen en Big IDEA son solamente para Big IDEA? Pues no. Es decir, estamos en metodologías de gestión de proyectos. Todo este tipo de metodologías se enmarcan dentro del ámbito de la gestión de proyectos ágil, y en gestión de proyectos ágil no hay marcos inamovibles, ¿vale? Entonces, todo es utilizable y todo es extrapolable y ¿cómo decirlo?, transferible a otros momentos de nuestro proceso de trabajo, ¿vale? Muy bien, pues hemos llegado hasta aquí. Entonces, toca hablar de 3 herramientas. ¿Herramientas cuántas hay? Pues la verdad es que en su momento las conté, no las recuerdo, pero pueden estar en torno a las 20 y tantas las que directamente en la página de Big IDEA podéis descargaros. Todas, nuevamente, recalco, no se han de utilizar sí o sí. Se ha de adaptar la selección de herramientas que se tienen que utilizar a las circunstancias de vuestro proyecto, a las circunstancias de lo que necesitéis, pero decidí hacer una selección de estas 3, se pueden seleccionar muchas más. Por ejemplo, hay una que por tiempo no he metido, pero que creo que sería muy relevante incluir, que es el mapa persona, o el Buyer persona. Es muy importante porque de alguna manera nos ayuda a comprender, nos ayuda a empatizar cuáles pueden ser las circunstancias clave que se esconden detrás de las necesidades de nuestro cliente arquetipo, ¿vale? Pero por un tema de tiempo no la he metido. Entonces, de alguna forma, en los acompañamientos que suelo llevar a cabo en proyectos en fase inicial, en esos acompañamientos, estas 3 herramientas, sobre todo la 2 y la 3, están siempre presentes. La 3, evidentemente, entiendo que yo creo que ya no queda nadie en este mundo que no haya oído hablar de lo que es el lienzo de modelo de negocio. Mal llamado Canvas, porque viene la gente, o de manera coloquial la gente dice, yo ya he hecho el Canvas, pero no es correcto. Canvas es lienzo en inglés y la propuesta de valor también es un Canvas y el 5 porque es un Canvas, ¿vale? Entonces, ¿a dónde vamos? El tema es que lo que se ha hecho mundialmente famoso es el lienzo de modelo de negocio, ¿vale? Ese lienzo de modelo de negocio lo veremos establecido un poco al hilo de lo que decía al principio. Como es difícil interactuar, la experiencia me demuestra que es difícil interactuar en este tipo de formaciones online. Lo que he hecho ha sido preparar un caso piloto de lo que podría ser un emprendedor que pueda llegar hasta vosotros, y cómo en el caso de ese emprendedor y con su idea de proyecto, cómo podríamos poner en práctica, cómo podríamos utilizar estas herramientas. Ni que decir tiene que para mí, como persona que desarrolla esta presentación, cualquier feedback, cualquier aportación me ayuda a saber si la presentación está cumpliendo con sus objetivos o no, o si hay ideas relevantes que no están incluidas en la presentación que podrían estarlo y que serían de utilidad para el resto
de los que estáis presentes. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Nos metemos en harina con esta segunda parte de herramientas. El foco de esta sesión, en concreto hablando de Wikidea, sería hablar del encaje problema-solución. Perdonadme, os mareo, lo sé, pero estamos aquí. Comprender el problema y definir la solución. Posteriormente, habrá que validar cualitativa, en cuanto a calidad, calidades, prestaciones, características, atributos que tiene el producto que vendemos, y cuantitativa. Si lo vendemos mucho, lo vendemos poco, cuántos nos compran, pero esto viene en una segunda fase. Estamos en la primera fase, en Wikidea o en Design Thinking. Vale, pues aquí lo que vamos a trabajar es el encaje problema-solución. Es el momento en el que la idea del producto o servicio se constata que puede resolver un problema real. Es decir, que podríamos pasar después de todo este proceso a la fase Lean Startup o validación real con contacto directo con el mercado de las hipótesis en las que basamos nuestro modelo de negocio y, por lo tanto, podemos avanzar de una manera más o menos segura, más o menos firme. Aquí, en esta fase, habríamos trabajado nuestra idea de negocio hasta tener una, ¿cómo decirlo?, una constatación bastante exacta, no me gusta la palabra, pero bastante potente de que nuestra idea tiene grandes probabilidades de poder funcionar. ¿Vale? Es la base, este encaje de problema-solución, es la base fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de cualquier negocio, que ya trabajaríamos, si fuese el caso, en la fase siguiente del Lean Startup. ¿Vale? Las herramientas clave, los 5 porqués, lienzo de propuesta de valor. Desde mi punto de vista, una herramienta que se ha hecho famosa en los últimos, yo qué sé, 5, 7, 10 años. No tenía tanta presencia como mapa de empatía, que se hizo muy famoso, o el lienzo de modelo de negocio, estoy pensando año 2008, año 2010, pero el lienzo de propuesta de valor últimamente está cogiendo bastante presencia y, como no, el lienzo de modelo de negocio. ¿Vale? Más que explicarlo aquí, vamos al grano. A ver, vamos a ponernos en contexto. Explicar esto de forma pura y duramente teórica puede ser duro y arduo, por utilizar dos adjetivos que nos ayudan a comprender lo difícil de tragar que puede ser una clase solamente teórica. Por eso, entre otras cosas, os pedía aportaciones, porque cuantas más aportaciones, aterrizajes de lo que diga, casos concretos o con ejemplos que puedan ser equiparables, quizá más llevadera puede ser esta sesión de formación. Vale, pues vamos a centrarnos en el caso concreto de un potencial emprendedor que, qué casualidad, se llama Juan, ha identificado una oportunidad en el mercado que tiene que ver con dos stakeholders fundamentales: los comercios locales, que luchan por competir con grandes plataformas de entrega, y con los clientes de los mismos comercios, que buscan opciones y ecológicas pero asequibles. ¿Para qué? Para la idea de negocio, para lo que tenemos en mente, que es un servicio de mensajería y reparto de última milla o de último kilómetro, en una ciudad de tamaño medio, enfocado en la sostenibilidad ambiental y el apoyo al comercio local. La propuesta de valor de partida, luego con las herramientas que tenemos entre manos intentaremos concretarla mejor, es el reparto a domicilio de comercios locales, de restaurantes, tiendas, floristerías y paquetería ligera. Es la utilización exclusiva de bicicletas eléctricas y o vehículos de cero emisiones. Y transmitir, dar, compartir con nuestros clientes y con los clientes de nuestros clientes, con los compradores de nuestros comercios locales, compartir nuestra imagen
de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Eso es lo que encierra de partida nuestra propuesta de valor. Como público objetivo, pues dos en concreto. Unos pagarán por ello, otros en principio, ya lo veremos, según nuestro lienzo de modelo de negocio, según nuestro modelo de negocio, en principio no. Son stakeholders fundamentales, porque si lo que les ofrecemos a los comercios al final no es valorado por los clientes de nuestros comercios dejarán de ser nuestros clientes. Si lo que les vendemos el cliente final no lo aprecia, dejaremos de venderles. Así de sencillo. Entonces, como público objetivo, comercios locales y particulares preocupados por el medio ambiente. Recursos iniciales, inversión limitada a un par de bicicletas eléctricas propias y la ayuda de un amigo. Gestión inicial con WhatsApp y con hojas de cálculo. Bueno, ese es un punto de partida. A partir de aquí, podríamos empezar a barajar hasta qué punto esto es viable, no es viable, la idea es buena, encaja, no encaja, qué planteamientos hago que son adecuados, no son adecuados. ¿Vale? Vamos a ver. La herramienta de los 5 porqués. Este formato tiene, así os la podéis descargar. Como veis, tenéis en la izquierda en la URL, la dirección que tenéis que poner en vuestro navegador para poder descargarla, y simplemente es para que si la veis, si os lo descargáis, no la veáis extraña. He puesto una imagen de cada una de las herramientas tal y como aparecen en nuestra web. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues la herramienta de los 5 porqués, como decía antes, también es una herramienta utilizada por los departamentos de calidad de las empresas japonesas. Tiene su origen en el boom de la calidad total del Japón de los años 60, de la industria japonesa de los años 60. La técnica de los 5 porqués es un método de cuestionamiento iterativo utilizado para explorar la relación causa-efecto subyacente a un problema particular. El objetivo es determinar la causa raíz o la causa última de un problema. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Al final es una concatenación de porqués. Dicho de una manera muy sencilla, a mí me gusta expresarlo así. Para poder trabajar con esta herramienta de una forma adecuada, lo que hay que hacer es contesto el primer porqué, y la contestación al primer porqué nada más puede ser una. No tiene sentido trabajar en esta herramienta dando al primer porqué o al segundo porqué o a cualquiera de los porqués 3 respuestas paralelas, porque ya no se puede seguir en el razonamiento. El razonamiento se bifurca o se trifurca y se convierte en no operativo, no podemos avanzar. Entonces, la respuesta al primer porqué, ese enunciado final de la respuesta al primer porqué, se convierte en parte de la pregunta del segundo porqué. Y así sucesivamente. La respuesta del segundo porqué, parte del enunciado de la pregunta del tercer porqué. Dicho así es un poco enrevesado, lo vais a ver de manera inmediata. Es muy sencillo. ¿Tienen que ser siempre 5? Pues depende. Hay veces que a lo mejor hacen falta 6, hay veces que a lo mejor con 4 es suficiente. La idea es poder vincular la cuestión inicial a lo que acaba siendo el último porqué, a lo que acaba siendo lo que se esconde detrás del problema, el origen, la causa real del problema que queremos atajar, arreglar, atender con nuestro producto, con nuestro servicio. ¿Vale? Es importante porque evita soluciones superficiales. Claro, evidentemente, a la hora de plantearnos nuestro modelo de negocio, no vamos a decir en qué estamos de una forma superflua y superficial, vamos a profundizar más. Comprendemos mejor qué es lo que ocurre y sí, habla de herramienta clave en el design thinking, sí lo puede ser. ¿Vale? A ver, por ejemplo, en el caso en el que estábamos hablando, nos podríamos hacer esta concatenación no única. Se puede hacer la concatenación de porqués que se considere.
Aquí ponemos un ejemplo. Cada caso, cada emprendedor, cada situación generará una concatenación de porqués distinta. Pero en este caso, en este ejemplo, por aterrizar los conceptos y pasarlos de la parte abstracta a la parte práctica, podríamos preguntarnos, ¿por qué los comercios locales luchan por competir con grandes plataformas de entrega? Porque las grandes plataformas ofrecen un servicio más rápido y económico con el que los pequeños comercios no pueden competir, no pueden igualar. ¿Por qué los pequeños comercios no pueden igualar esta infraestructura y esos precios? Porque desarrollar una plataforma propia es muy costoso. ¿Por qué es costoso y complejo para el comercio individual desarrollar esas plataformas? Porque requiere una inversión en tecnología, apps, web, sistemas de rutas, personal de reparto, vehículos y marketing que el pequeño comercio no posee. ¿Por qué los pequeños comercios no tienen estos recursos? Porque su modelo de negocio tradicional no contempla estas inversiones y su margen de beneficio es menor. ¿Por qué su margen de beneficio es menor y no pueden invertir? Porque operan a menor escala y tienen menor poder de negociación con proveedores y no han optimizado procesos internos. Vale. Con todo este proceso hemos hecho o podemos acabar desembocando en una reflexión que nos pueda aportar luz sobre cuál puede ser una propuesta de valor valiosa, valga la redundancia, de cara a nuestros potenciales. La causa raíz identificada es la falta de acceso a soluciones logísticas eficientes, asequibles y a la escala de los pequeños comercios locales. Esta comprensión, reorienta la solución ecoentrega local, que es como hemos dado en llamar a nuestra empresa, la empresa que quiere montar Juan, hacia la accesibilidad y eficiencia para el comercio local, no solamente la sostenibilidad. Acordaos, este era Juan, estaba por aquí, en algún sitio, he visto el nombre, estaba por ahí, bueno, creo que en algún sitio he visto lo de el nombre que poníamos de coentrega local. Es el nombre que le pondríamos circunstancialmente a este proyecto. ¿Vale? Pues a partir de aquí y conociendo mejor cuál es el origen, la causa de los problemas o del problema fundamental que pretendemos atacar con nuestro negocio, con nuestro modelo de negocio, con nuestro emprendimiento, lo siguiente es estudiar la propuesta de valor. Y la propuesta de valor, ¿os acordáis la famosa porque lo digo yo, pero la segunda o tercera diapositiva en la que el economista austriaco nos hablaba de que la clave de la generación del valor está en servir al prójimo? El famoso Ludwig von Mises nos decía eso. Pues aquí es donde vamos a ver cómo podemos establecer un esquema, una estrategia de planteamiento de nuestro negocio que tenga eso en cuenta, que tenga en cuenta cuál es el valor, cuáles son las necesidades, expectativas, circunstancias que rondan, que enmarcan la situación de nuestro cliente y de qué manera nosotros con lo que proponemos proporcionarle, venderle, vamos a prestarle, si no el mejor de todos, porque el mejor no existe, siempre todo es mejorable, una solución muy idónea para poder solventar los problemas que tiene. Entonces, esta herramienta sirve para reflexionar y avanzar en ello. ¿Vale? Tenemos, habéis visto, hay dos partes. Tendríamos por un lado, el círculo es la parte que representa a nuestro cliente y el cuadrado representa la parte que representa, que supone la definición de nuestros productos y servicios, qué características tienen que mejoran las frustraciones que tiene nuestro cliente tipo y qué mejoras de las alegrías que ya tiene nuestro cliente
también comportan nuestros productos y servicios. ¿Vale? Para entrar un poco más al detalle, perfil del cliente, trabajo. De una manera muy sencilla. En su actual situación, ¿qué hace mi cliente objetivo? ¿Qué le toca hacer no existiendo todavía ecoentrega local? ¿Qué le toca hacer a mi cliente? Tareas que el cliente tiene que realizar a día de hoy. Frustraciones, haciendo lo que hace y teniendo en mente, afrontando el día a día de su negocio, qué obstáculos y resultados no deseados obtiene. Alegrías, haciendo lo que hace, bueno, qué nivel de satisfacción tiene. Ese sería un planteamiento. Y otro planteamiento, yo diría que optásemos por uno, o representamos las alegrías que tiene mi cliente a día de hoy haciendo lo que hace. Si son pocas, son pocas. Si son muchas. Si son ninguna, es ninguna. Ese es un planteamiento. Otro es decir cuáles son las cosas que el cliente desea obtener. Ese planteamiento que lo he reflejado aquí quizás sea menos claro. A mí me gusta más ir por la instantánea de situación actual de mi cliente tal y como está, qué frustraciones haciendo lo que hace obtiene y qué alegrías, qué nivel de satisfacción obtiene. ¿Para qué? Para, por comparación, establecer un cuadrado, aquí, aunque aquí habla mapa de valor, sería esta zona de aquí, establecer qué productos y servicios le voy a ofrecer, cómo mis productos y servicios con sus funcionalidades y prestaciones van a reducir sus frustraciones y cómo esas prestaciones y atributos de mis productos van a generar beneficios y alegrías adicionales. Siempre digo lo mismo, si viene una vez dada en un momento determinado un emprendedor y utilizando la herramienta hacemos un análisis de cuál es el entorno de nuestros clientes, pues lo que voy a decir es muy extremo, es muy exagerado, pero sirve para poder poner en contexto. Y resulta que vemos que en el entorno en el que se mueve el cliente objetivo, el cliente arquetipo, vemos que los trabajos que hace para resolver su problema a día de hoy, las acciones que emprende para resolver sus problemas a día de hoy, le proporcionan muy pocas frustraciones y muchísimas alegrías, estamos en un campo abonado para decir que nuestro proyecto no tiene recorrido. O tenemos que cambiar de clientes, o tenemos que cambiar de idea de negocio, tenemos que cambiar algo, pero no tenemos margen de mejora. Si al entrar en un mercado a nuestros clientes no les ofrecemos algo más, una ventaja competitiva con respecto a las soluciones que a día de hoy tengan, aunque sean soluciones que ellos mismos se proporcionen, autotrabajo dentro del negocio, con su propia empresa de reparto, por aterrizar lo que estoy diciendo en un ejemplo concreto. Si eso no es así, no tenemos recorrido, ¿vale? Entonces, eso es importante saberlo. Cuanta más distancia percibamos que existe entre las alegrías que a día de hoy tienen y las que les podemos proporcionar, o entre las frustraciones que tienen y los aliviadores de frustraciones que les podemos proporcionar, evidentemente, ante un proyecto de negocio más prometedor estamos, ¿vale? Al final, como resumen, el objetivo es intentar lograr el mejor encaje entre las necesidades del cliente y lo que le proponemos, lo que le prometemos como valor, como utilidad al cliente, ¿vale? Cuando los aliviadores de frustraciones y los creadores de alegrías abordan directamente las frustraciones y las alegrías, la propuesta de valor es más sólida. Más o menos esto ya ha quedado dicho. A ver, un momento. Vale, ok. Por ejemplo, aterrizando lo dicho al caso de nuestro emprendedor Juan. Trabajos, sus clientes, los emprendedores, o sea, los comercios locales. Tiene que entregar los productos a los clientes de forma rápida y fiable. Tiene que competir con las plataformas de entrega, mantener una imagen de marca positiva y moderna, gestionar eficientemente la logística sin grandes inversiones, expandir el alcance más allá de la tienda física,
Frustraciones haciendo lo que hace a día de hoy. Altos costes y comisiones de grandes plataformas, falta de recursos, dificultad para ofrecer entregas rápidas, impacto ambiental, pérdida de clientes, complejidad en la logística, alegrías deseadas. Pretendería conseguir un ahorro significativo, un aumento en las ventas, una mejora en la imagen, sobre todo en sostenibilidad, simplicidad en la gestión de los pedidos, fidelización de los clientes, acceso a tecnología sin gran inversión propia, ¿vale? Insight clave, pues necesitaría, en función de lo que estamos viendo, un socio que le permita competir en igualdad de condiciones con las plataformas, reforzando su posicionamiento, ¿vale? Este sería la foto que podríamos hacer de las circunstancias que rodean a los comercios locales. ¿Cuál sería una posible propuesta de valor para los comercios locales? Esto si tenemos, rebobino, hago un inciso. Si tenemos dos clientes objetivos, ¿vale? Aquí hemos hablado de, a ver dónde estaba, no quiero marearos demasiado. Ay. Vale, no, lo pone más adelante, perdóname porque me he adelantado. En el fondo, o en algún sitio lo he dicho, y vale, estaba aquí. Vale, tenemos plataformas, perdón, comercios locales como uno de los clientes objetivos, que son clientes que pagan, y clientes indirectos o clientes que no pagan, pero cuya opinión es importante para el sostenimiento de nuestro modelo de negocio. Si estos clientes acaban insatisfechos, los primeros clientes, los comercios, dejarán de... Bueno, pues como decía, estas herramientas de los 5, porque es la herramienta del la propuesta, lienzo de propuesta de valor. Estas dos serían fundamentalmente utilizables para el cliente que paga, ese es el que sí o sí requiere la utilización de estas herramientas, pero en un momento dado, por acabar de tener una visión de conjunto más detallada, más completa, no estaría de más utilizarlas con los compradores de nuestras tiendas clientes, y tendríamos una visión de conjunto más clara sobre de qué manera aportamos valor a los dos stakeholders fundamentales, ¿vale? Simplemente era el decirlo para que no se me quedase en el tintero. Aquí estamos trabajando en este proceso de aplicación directa. Al caso de Juan, estamos trabajando solamente para el caso de los comercios locales, ¿vale? Entonces, nos habíamos quedado aquí, había abierto este inciso del mapa de valor para los comercios locales. ¿Y qué haríamos? Servicios de mensajería, los productos y servicios que prestaríamos serían esos, plataforma digital sencilla para gestión de pedidos, flota de bicicletas eléctricas, personal de reparto, eso es lo que pondríamos a disposición. ¿Y cómo eso serviría para aliviar frustraciones? Pues con tarifas competitivas. Ese tipo de planteamientos de entrada es difícil hacerlo porque competir por precio siempre es difícil, pero bueno, simplemente hacer la puntualización. Mejor habría que empezar con aliviadores de frustraciones que tuvieran que ver con otras cosas y no empezar directamente por lo más sencillo, lo más fácil, lo más manido, que es tocar precio. Pero vamos a dejarlo como un ejemplo. Tarifas competitivas y transparentes, significativamente bajas o más bajas que las grandes plataformas. No haría falta por parte del comercio ningún tipo de inversión inicial. Habrían entregas igualmente rápidas, igualmente que las entregas que realizan las grandes plataformas, ecológicas, de integración sencilla. Creadores de alegrías, aumentaría la rentabilidad, bueno, al reducir costes de entrega. Si hasta ahora nuestros comercios estaban recurriendo a pagos a plataformas de paquetería y mensajería, pues con este planteamiento nuestro de bicicletas eléctricas y costes contenidos, a partir de ahí podíamos generar mayores alegrías, amplia base de clientes, reforzar la reputación de nuestros comercios, liberación de tiempo y recursos, proporcionar datos y analíticas. Todo esto, como no puede ser de otra manera, hace referencia a planteamientos de funcionamiento muy en estados iniciales, porque el descender al día a día, al detalle, no lo hemos hecho. Estamos
Una fase, como se suele decir, de alto nivel de planteamiento de negocio. Bueno, pues eso lo presentaremos en esta herramienta. Aquí está explicado un poco de una manera más esquemática para poder tener las ideas más claras. Lo plantearíamos aquí, pero lo importante sería llegar a este punto, que es un punto en el que tenemos que ver de qué manera lo que planteamos con nuestra propuesta de valor atiende a las necesidades o frustraciones del cliente. Altos costes y comisiones de plataformas grandes. Frente a eso, tarifas competitivas. Falta de recursos, nosotros recursos en inversión inicial en logística. Dificultad para ofrecer entregas rápidas y programadas localmente. Impacto ambiental negativo, 100% ecológicas. Pérdida de clientes frente a la competencia online. Acceso a tecnologías sin inversión propia. Continuamos. Alegrías, lo mismo. Ahorro significativo, alegría deseada, pues aumenta la rentabilidad. Aumento de volumen de ventas, amplía la base de clientes, mejora la imagen de marca en cuanto a sostenibilidad. Nuestra forma de actuar y nuestra marca con sus bicicletas eléctricas puede reforzar la reputación de ser un comercio sostenible. Simplicidad en la gestión de pedidos, libera tiempo y recursos, fidelización de clientes, proporciona datos y analíticas sobre las entregas. ¿Vale? En base a eso, ecoentrega local, la empresa, la futura empresa que estamos intentando desarrollar, en vuestro caso estaréis ayudando a intentar desarrollar a Juan, que sería un emprendedor que ha venido a veros para que le ayudéis. Llegamos a la conclusión en la fase de ideas de que puede tener un alineamiento perfecto con las necesidades de los comercios locales. Este encaje es la base para una unidad de negocio viable y atractiva para un mercado. ¿Vale? Hemos sentado las bases de cuál es el origen de la necesidad o cuál es la causa última de la necesidad de nuestros clientes, los comercios locales. Hemos trabajado sobre cómo podemos establecer una propuesta de valor que proporcione usos y servicios y en este caso productos no serían fundamentalmente servicios de gran valor a nuestros clientes y en base a eso lo que habría que hacer es empezar a plantearnos cómo con todo ello, si hubieran hecho falta más herramientas, con más herramientas también, cómo empezamos a plantearnos un business model canvas, un lienzo de modelo de negocio. A ver, ¿qué es esto? El lienzo modelo de negocio es una herramienta, es una template, que a veces también se llama así, una plantilla, que permite visualizar en un solo lienzo 9 bloques, 9 áreas fundamentales que se interrelacionan a la hora de desarrollar cualquier negocio, nuevo o existente, cualquier negocio partiendo de cero o cualquier negocio perdón, que ya exista y que queramos chequear, queramos comprender y queramos evolucionar, se puede representar aquí. Hay 9 y hay como una especie de hueco debajo de fuente de ingresos que me recuerda a un hecho que simplemente es un hecho que hay que tener en cuenta, ¿vale? Este planteamiento, hay un aspecto del entorno de nuestro negocio que directamente no tiene en cuenta, pero que eso no implica que no lo tengamos que tener en cuenta, que es el bloque que tendría que ver con competencia. ¿Quién compite con nosotros en el mercado? Eso el lienzo no lo tiene en cuenta. Y lo digo porque a la hora de hacer un planteamiento adecuado sobre la viabilidad, sobre el recorrido que puede tener un proyecto de negocio, ese aspecto de en qué mercado estamos, con quién competimos, es algo que también habría que tener en cuenta. No lo perdamos de vista. La herramienta muy útil, consolidada, porque contrastadamente ha sido de gran valor para desarrollar proyectos, la herramienta se ha consolidado con esos 9 bloques y no vamos a inventar ahora la rueda. Y está. Pero ese aspecto sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos, bueno,
segmentos de clientes, lo que veis aquí, lo conocemos todos. Propuesta de valor, clientes, canales, relación que tenemos que tener con los clientes. Esta plantilla, lo digo, lo siento, me duele la vista, pone beneficios y debería poner ingresos. El concepto beneficios es un concepto, por decirlo así, económico o matemático y que es fruto de a los ingresos restar los costes y de ahí surgen los beneficios. Ahí debería de ir ingresos, ¿vale? Aquí veréis que hablamos de fuente de ingresos, no de fuentes de beneficio, ¿vale? Pues los mismos bloques están aquí, sigo para hacer un repaso, nos conocemos todos, estoy convencido de que sí, pero pues las moscas, ¿vale? De aquí pasamos a recursos clave, actividades clave, alianzas, costes. Alianzas con otros stakeholders del mercado, con gente que tenga que ver con gente, entidades, empresas, organizaciones, administraciones públicas que tengan que ver con nuestro negocio y que pueden de alguna manera ayudarnos a impulsarlo, incluso tenerlos en cuenta si tratándolos de manera inadecuada pueden ayudarnos a no crecer, a no consolidarnos. Nos ayudan a todo lo contrario, no nos ayudan, nos tumban. Pues hay que ver de qué manera podemos esas alianzas negativas tenerlas en cuenta y minimizarlas, anularlas o transformarlas en positivas. En positivas. Hay que ver la manera en la que podemos darle la vuelta a la situación. Vale, hay algo que no he incluido, y hay muchas veces que incluyo esa diapositiva porque me parece muy interesante que la tengamos en cuenta. La forma normal de atacar un lienzo de modelo de negocio es, o bien empezamos por propuesta de valor, si ya tenemos una idea de negocio prevista, y luego vamos a los clientes. Y a partir de ahí, hay gente que no sabe muy bien qué negocio iniciar y lo que está intentando es buscar oportunidades de negocio en función de tendencias de mercado, de tendencias de cultura y sociedad. Bueno, en ese caso hablaríamos de, empezamos por clientes, por mercados insatisfechos y buscamos posibles propuestas de valor de productos que más o menos podemos empezar a tener en mente cómo pueden ser o cuáles pueden ser y empezamos al revés. Cliente sería 1, propuesta de valor sería 2. Pero en el caso de cualquier emprendedor que ya viene con una idea de negocio es primero propuesta de valor, clientes. Luego canal, por donde nos van a conocer y vender, qué relación vamos a tener con nuestros clientes y de aquí esquema estimado de ingreso. ¿Cómo? En pocas palabras, ¿cómo pensamos que vamos a poder, perdón, cómo pensamos que vamos a poder vender nuestros productos o servicios, o productos barra servicios? De ahí pasamos a recursos clave. ¿Qué es todo aquello con lo que nos tenemos que hacer, con lo que hemos de trabajar y nos tenemos que agenciar para poder desarrollar nuestro proyecto de negocio? Esos recursos, ¿de qué manera los vamos a poner a funcionar? ¿Cuáles van a ser las actividades clave? Algo que siempre me gusta decir, comprar folios para escribir lo que todos los días, pues no es una actividad clave. Todas aquellas actividades que tengan cierta relevancia en nuestro modelo de negocio. Alianzas, pues de forma muy rápida, todas aquellas empresas, lo que he dicho, empresas, stakeholders, personas, administraciones que puedan tener una relación con nosotros o nosotros podamos proporcionarles una relación con un fondo win-to-win. Ganan ellos, ganamos nosotros. Y siendo así, van a hacer todo lo posible por que nuestro proyecto salga adelante. Y de todo esto, de la adquisición de los recursos, del mantenimiento de las actividades, de posibles pagos de colaboraciones, de algunas alianzas con algunos stakeholders que colaboren con nosotros. De todo eso sacaremos los costes. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, esto, vamos a hacer un desglose de conceptos para el caso concreto del negocio de Juan. Perdón, pero es que no se me queda el nombre. Se lo puse y no se me queda el nombre. Da igual. El ¿cómo era?
Ecolocal no me viene a la cabeza. La propuesta de valor, bueno, ¿a dónde voy? El negocio de Juan, en pocas palabras, lo primero que se planteará es cómo son sus clientes. En este caso, empezamos por los dos que hemos comentado. Comercios locales, segmento principal, particulares, segmento secundario. Sin la existencia del segmento secundario, el principal se cae, con lo cual lo que hagamos siempre tiene que tener en cuenta que vamos a obtener dinero, los ingresos van a venir del segmento principal, pero el funcionamiento de nuestro modelo de negocio va a depender del tener en cuenta a ambas partes, a particulares y a comercios locales. Características del segmento: pequeñas empresas, restaurantes, floristerías ubicadas en área local, con presencia física, pero sin servicio de entrega propio. Eso en el caso de comercios locales. ¿Cuál es la propuesta de valor específica? ¿Qué hacemos? Pues lo hemos visto. Hablábamos de todo ello ya en el apartado de la template propuesta de valor. Eficiencia logística asequible, competitividad frente a las plataformas, sostenibilidad, simplicidad operacional, acceso a nuevos clientes. Caso de particulares, ¿qué características tiene el segmento? Consumidores finales, preocupados por la sostenibilidad y la huella de carbono, compran en comercios locales y necesitan envíos personales. Propuesta específica: entregas ecológicas, ahí están las bicicletas, contribución ambiental, apoyo al comercio local, algo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del compromiso social y sostenible, y transparencia y trazabilidad en las entregas, comunidad consciente de usuarios sostenibles. Todo eso serían propuestas de valor específicas para ese segmento secundario. Vale. Canales y relaciones, pues nos podrían conocer y acceder a nosotros, nuestros clientes, a través de una plataforma web de ecoentrega local. No me salía el nombre, ecoentrega local. Una red comercial directa, contacto personal con comercio, redes sociales y marketing, boca a boca. Vale. En cualquier caso, importante, cuando hablamos de canales, hablamos de vías de conocimiento de cara a nuestros clientes, de nuestra marca, de nuestros productos y de nuestros servicios. Recordad la famosa frase: lo que no se conoce no existe. Vía de conocimiento de nuestra marca y nuestros servicios. Y la segunda parte, y casi diría que tanto más primordial, que los canales, fundamentalmente, a uno de ellos, si son todos mejor, sean canales por los que se pueda formalizar una compra. Si no, estamos perdidos. Canales para dar a conocer, pero canales de compra, ¿vale? Relaciones con los clientes. Bueno, pues depende de cómo sea nuestro segmento de clientes. En el caso de comercio, soporte personalizado. En el caso del autoservicio, plataforma intuitiva en la que los usuarios gestionen sus entregas de forma independiente. Eso sería para particulares. Es un planteamiento que habría que desarrollarlo más. Pero bueno, como siempre digo, cada cliente es un mundo, y en estos casos me gusta poner el ejemplo de mi madre y de un servidor. Hace muchísimos años, cuando fuimos a ver la tienda del Corte Inglés que acababan de poner en Alicante, mi madre se acercó a una prenda, una chaqueta, levantó una manga de la chaqueta y automáticamente, casi sin saber de qué manera, por arte de magia, apareció una vendedora y le dijo: ¿en qué la puedo ayudar? ¿Cuál es su talla? ¿Qué estilo estaba buscando? Y mi madre dijo: ¡wow! ¡Qué nivel de servicio más increíble! Me encanta. Esto es servicio con mayúsculas. En cambio, a mí me hicieron lo mismo y pensé: por favor, qué agobio, déjame tranquilo, necesito pensar qué quiero. No sé ni qué quiero. Estoy intentando orientarme sobre todas las líneas de moda y de colecciones que tenéis,
ya me estás preguntando la talla, pero si es que no sé ni lo que quiero, a lo mejor que no me agobies. Entonces, es muy importante ese conocimiento de los clientes, porque todos los clientes no van a querer lo mismo. Evidentemente, la relación que quería mi madre no es la misma que necesito. Bueno, pues es plasmarlo, tenerlo en cuenta y plasmarlo. ¿Vale? Sigo. Fuentes de ingresos. A ver, pues podemos cobrar por comisiones por entrega a los comercios, por suscripciones mensuales, por ejemplo, entre 50 y 150 euros mes por entregas ilimitadas en una zona concreta. Tarifas por entrega particulares. Por cada entrega que yo le haga a un particular, de 3 y 5 euros. Servicios adicionales, entregas urgentes. Bueno, hemos establecido un catálogo potencial de servicios y de, ¿cómo llamarlo?, de costes o de precios asociados. Tenemos un esquema de ingresos. Vale. Otro apartado, recursos clave. Los recursos humanos, evidentemente reparto a través del personal, ciclistas, conductores, equipo de gestión, soporte al cliente, recursos físicos, las bicicletas, equipos de seguridad y protección, pequeño hub almacén de operaciones, recursos tecnológicos, plataforma web, app, recursos intelectuales. La marca ecoentrega local tiene que estar dada de alta y se tiene que haber trabajado su imagen, el logo reconocible. Todo eso son recursos clave que necesitamos de cara a iniciar nuestra actividad. Actividades clave. En general, puede haber alguna actividad que no esté relacionada con los recursos clave, pero en general las actividades clave serán de todo lo que hemos visto antes, cómo todos esos recursos pasan a la acción. Pues, actividades clave, gestión de rutas y entregas, operación de la flota de bicicletas eléctricas y vehículos, desarrollo y mantenimiento de la plataforma, de la app web y mejora de experiencia de usuario, etcétera. Gestión comercial y relaciones con los clientes, análisis de datos y mejora continua. Genial. Alianzas clave, pues proveedores de vehículos eléctricos, entiendo que será clave en la medida en la que sí, es un recurso vital para nuestro negocio. También en la medida en la que vayamos creciendo y vayamos escalando, se pueden convertir en más proveedores clave, alianzas clave, porque sus precios pueden impactar directamente en los resultados de nuestro negocio. Proveedores de tecnología, organizaciones ambientales, ONGs y asociaciones ecológicas para la certificación y marketing conjunto y obtener credibilidad ambiental. Asociaciones comerciales locales, instituciones públicas y educativas. Bueno, lo que consideremos, aquí hay un abanico abierto, quizá demasiado abierto, perdón. No todas ellas puede ser que sean tan clave como sería de desear, pero está bien que las tengamos. Estructura de costes. Vale, en función de básicamente lo que hemos dicho antes. Recursos clave, actividades clave y alianzas clave. Puede ser que los proveedores de tecnología los hayamos considerado en recursos tecnológicos, están aquí, o a lo mejor no los habíamos tenido en cuenta. En cualquier caso, los proveedores de tecnología serían una alianza clave que tendría su reflejo en una estructura de costes. Aquí, como veis, hay un estadillo de costes meramente estimativo. Es simplemente un ejemplo. En personal tanto, en vehículo y equipo tanto, tecnología, operaciones, vale. Y no forma parte de ninguno de los bloques del lienzo modelo de negocio, insisto, no forma parte de ninguno de los bloques, pero sí esta primera aproximación mediante el lienzo modelo de negocio nos podría servir para tener una primera percepción de hasta qué punto es viable nuestro negocio, nuestro proyecto de negocio. ¿Vale? Hablaríamos ya de un MVP minimalista con el que empezar a trabajar y ver hasta qué punto me contratan los servicios, si soy Juan el emprendedor, las 2 bicicletas propias en marcha, cuánto podrían abastecer inicialmente, cuándo podría conseguir el punto de equilibrio, teniendo en cuenta qué costes hundidos, qué costes de partida he tenido haciendo las primeras compras de activos, las bicicletas,
lo que sea y mis costes recurrentes, cuándo podría llegar a compensar todo eso. La validación del mercado, me marcaría unos mínimos a partir de los cuales yo empezaría a considerar que esto tiene recorrido real en el mercado. Aquí veo que faltaría poner, como no, alguna variable, algún KPI relacionado con ingresos, con euros, y podría hablar de escalabilidad. Podría establecer rangos, órdenes de magnitud de hasta qué punto y en qué medida se podría escalar este modelo de negocio. Vale. Con todo esto, con los 5 porqués, ya recapitulando, ¿qué logramos? Comprendemos por qué los comercios locales luchan, cuál es la causa raíz, que es la falta de acceso a logística eficiente y asequible, qué problema es el real que se esconde detrás de todo ello, y comprendemos mejor la oportunidad de negocio. Con el lienzo de propuesta de valor, mapeamos las necesidades específicas de nuestros clientes, el valor que alivia las frustraciones y crea alegrías, demostramos o tenemos una idea más aproximada del encaje entre lo que ofrecemos y lo que el cliente necesita, y podemos vislumbrar que la solución puede ser deseable. Con el lienzo modelo de negocio visualizamos los 9 bloques clave del modelo de negocio. Insisto, habría que no perder de vista la potencial competencia que podamos tener en el mercado en el que vayamos a ingresar. Identificamos los recursos, actividades y alianzas clave, evaluamos la viabilidad económica y demostramos, o estamos en disposición de pasar a demostrar, que quizás sería más adecuado decirlo así, que el modelo de negocio es viable con una serie de recursos previamente establecidos. ¿Vale? Entonces, todo esto, nuevamente, si lo necesitáis, tenéis aquí acceso a la web donde podéis entrar, descargar las herramientas, ver los manuales, abundar sobre toda la información que hemos tratado, que he tratado en esta presentación. Evidentemente, esta presentación la vais a tener, con lo cual, bueno, de alguna manera, muchas veces intento que, sin ser excesivamente extensas en cuanto a texto, las propias presentaciones, para quien ha asistido a posteriori, puedan convertirse en guías, en apuntes, para poder tener en cuenta todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hablado, y no perder el hilo y tener siempre fresco los temas que hemos tratado. Y a partir de ahí, pues nada más, esperar vuestras dudas y que me digáis qué necesitáis, si hay algo que falta, si hay algo que de lo que has dicho, de lo que he dicho, que os sirve para identificaros, algo que os haya pasado, lo que queráis. Ahora es cuando me enseñáis vosotras a mí. Carla, eres la única que tiene la valentía de Es permanecer con... que cuando estás en el otro lado, que das tú la charla, no ver a la gente, a mí me gusta ver a la gente, porque si no parece que estás hablando a la nada. A Entonces ver, he cogido como por costumbre ponerme yo también la cámara, que si no... agradezco la solidaridad. También tengo que reconocer que si estás en una formación y vas mal de tiempo, hay veces que apareces haciendo otras cosas y da como una sensación como extraña. Pero sí. Nada, simplemente te he preguntado a ti, pero bueno, Sí. Ay, lo Nada, siento, es que no no tengo... conocía Vale. la herramienta esta de las 5 porqués, me ha parecido muy interesante, la verdad, para ir como a la raíz de el tema. Me ha gustado, la verdad, porque sí que había hecho alguna cosa de Design Thinking y Lean Startup. Hicimos un taller aquí con los investigadores de Lean Startup, pero bueno, son diferentes herramientas que bueno, puedes hacer el foco dependiendo de las necesidades de ese momento. Al final es complementario y son diferentes maneras que puedes utilizar unas u otras para... me ha parecido interesante. Sí, yo en este caso os he puesto, como he dicho al principio, 3 que a mí me resultan muy útiles a la hora de realizar acompañamientos a gente que nos llega, ¿vale? Gente en fase inicial, por supuesto que sí, pero que son, entiendo que son, a ver, sobre todo, todos tienen aspectos positivos, pero claro, cuando
alguien enamorado de su idea, le haces ver, sobre todo en la del lienzo propuesta de valor, que o bien tu idea, que es muy bonita y muy chula, o bien sirve para algo o no tienes idea, esa despierta muchas conciencias ¿cómo decirlo? Hay mucha gente que cae en la cuenta de ciertas cosas. Y es Eso es que le cogen mucho apego a la idea inicial, ¿eh? A ver. es típico, es típico. A ver, creo que iba a decir algo Sole. Y como no le he dado paso, al final creo que... O Andrea, no me acuerdo. Una de las dos. Bueno, Yo no iba a decir nada, pero bueno, aprovecho, tampoco conocía en profundidad las herramientas. Nada, las veré con un poquito más de detalle los modelos, porque sí que es cierto, me pareció súper interesante y sobre todo la metodología empleada. Pero bueno, de cara un poco al perfil que nos viene a nosotros del emprendedor, que muchas veces está más asociado al tema justamente del autoempleo, que viene con la idea muy poco aterrizada, ver cómo simplificarlo, ¿no? Para poder aterrizar un poquito más esta idea y por el otro lado, no frustrarlos, pero bueno, tampoco, o sea, justamente centrarlos, ¿no? O sea, hacerlos conscientes en el punto en el que están. Me pareció la verdad que muy interesante y profundizaré en los materiales para ver cómo ponerlos más en marcha. perfecto, Andrea. Yo suelo decir a la gente a la que mentorizamos, a la que asesoramos, que al final estamos aquí, entiendo que de alguna forma es una labor compartida, para dar impulsos y tal cual se puede dar impulso, para hacer recapacitar si hay cosas que retocar, revisar, repensar para que la idea tenga mayor recorrido, mayores probabilidades de éxito. Y, ¿por qué no decirlo? No hay que esconderse. En algunas ocasiones, ayudar a la gente para que piense y repiense, y si no hay viabilidad, que deje de gastar ilusión, esfuerzo y sobre todo dinero para no sacar nada en claro. Entonces, todas estas herramientas van en ese sentido, en el sentido de reflexionar y todo reflexiones previas a dar el paso y pasar a la fase Lean Startup, salida al mercado, validación real en el mercado de las ideas que hemos pensado. ¿Vale? Pues muy bien, Vale, muchas gracias. pues si no hay ninguna aportación más, por mi parte es todo. Creo que he sido súper estricto en el cumplimiento del horario y un placer, que os sirva mucho, que os sea muy útil, que podáis ayudar a muchísimos emprendedores, si es el caso, a startups, a empresas, y que espero veros pronto en la próxima ocasión. Cuidaos mucho y ha sido un placer. Gracias. Adeu, adeu. Adiós. Gracias, hasta luego.